A 11 kilómetros de profundidad se encuentra el punto más bajo de la Tierra. Solo un puñado de personas lo ha alcanzado en más de 60 años. La presión ahí puede aplastar el acero. Después de un casi desastre en 1960, las agencias se alejaron durante décadas. Luego, exploradores privados, no científicos del gobierno, regresaron con cámaras construidas para un set de cine, no para un laboratorio. Lo que encontraron allá abajo todavía se debate hoy. El 23 de enero de 1960, 2 hombres se metieron en una esfera de acero llamada el Trieste y descendieron al abismo Challenger, el punto más bajo de la fosa de las Marianas. Jacques Piccard y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, pasaron casi 5 horas hundiéndose casi 11 kilómetros. A unos 9.000 metros de descenso, la ventana exterior de la nave se agrietó. Todo el sumergible tembló. Siguieron adelante de todas formas porque dar la vuelta a esa profundidad apenas era una opción. Llegaron al fondo a 10.911 metros. La presión fuera de su diminuta cabina era suficiente para aplanar un camión varias veces. Se quedaron solo 20 minutos antes de que la ventana dañada los obligara a subir. Reportaron haber visto lo que parecía un pez plano descansando en el fondo marino. Un detalle que los científicos han discutido durante décadas desde entonces, porque nada debería sobrevivir a una presión tan extrema. Esa única inmersión demostró que los humanos podían alcanzar y sobrevivir el lugar más profundo del planeta. También demostró lo fácilmente que podría haber salido mal. Una ventana agrietada a esa profundidad no significa una pequeña fuga. Significa fallo estructural total en segundos. Los 2 hombres que vieron el fondo del océano casi nunca regresaron para contarle a alguien lo que encontraron. Ese casi desastre es exactamente la razón por la que nadie se apresuró a repetir el viaje. Lo que vino después no fue más exploración. Fueron décadas de casi nada. Después de 1960, nadie regresó al abismo Challenger durante 52 años. La razón no fue falta de curiosidad. Fue el dinero, el riesgo y el momento, todo trabajando contra la fosa al mismo tiempo. Construir un vehículo que pueda sobrevivir 8 toneladas de presión aplastando cada pulgada cuadrada es uno de los problemas de ingeniería más difíciles de la Tierra. El Trieste fue retirado poco después de su inmersión histórica. Diseñar, construir y probar a presión un nuevo vehículo capaz de repetir ese viaje habría costado decenas de millones de dólares sin garantía de que el resultado siquiera funcionara en el primer intento. Al mismo tiempo, Estados Unidos estaba volcando su presupuesto científico y la atención pública en la carrera espacial. Aterrizar en la Luna ofrecía a astronautas en televisión en vivo, orgullo nacional y una meta clara que todos podían entender. Regresar al fondo del océano no ofrecía nada de eso. Era costoso, invisible para la mayoría del público, y si algo fallaba a esa profundidad, no había rescate posible. Ningún otro vehículo en la Tierra podía bajar lo suficiente para ayudar. Así que el financiamiento gubernamental para misiones tripuladas a fosas profundas se secó casi por completo. Los sumergibles robóticos mejoraron lentamente a lo largo de esas décadas y exploraron fosas menos profundas, dorsales y sistemas de fuentes hidrotermales. Pero el punto más profundo del planeta permaneció esencialmente intocado por la observación humana directa. No fue abandonado porque los científicos dejaran de interesarse. Fue abandonado porque nadie podía justificar el costo y el riesgo para un destino que no ofrecía ninguna red de seguridad si un solo sello o ventana cedía. Esa brecha de 52 años explica por qué la mayoría de la gente nunca ha escuchado de más de 1 o 2 viajes al fondo del océano. Se necesitó a alguien completamente fuera de la ciencia gubernamental, con su propio dinero y sus propias razones, para finalmente romper ese largo silencio. En marzo de 2012, el cineasta y explorador James Cameron pilotó un sumergible llamado Deep Sea Challenger en solitario hasta el fondo del abismo Challenger. Pasó cerca de 3 horas en el fondo marino, más tiempo del que nadie había permanecido a esa profundidad antes. El vehículo fue construido y financiado en gran parte con sus propios recursos y asociaciones privadas, porque las agencias gubernamentales no estaban haciendo fila para pagar otro intento. La inmersión de Cameron importó por más que el titular. Trajo de vuelta video en alta definición y muestras físicas de una ubicación que casi nadie había documentado visualmente en más de 5 décadas.
Su equipo también confirmó que el vehículo sufrió fugas de fluido hidráulico durante el descenso. Un recordatorio pequeño pero revelador de que incluso con más de 50 años de progreso en ingeniería desde el Trieste, la presión allá abajo sigue encontrando debilidades que nadie anticipó completamente. Después de ese único viaje, el Deep Sea Challenger fue en gran parte retirado de inmersiones profundas adicionales. El mismo patrón se repitió. Una persona demuestra que se puede hacer, la misión tiene éxito, y luego la puerta se cierra silenciosamente porque mantener un vehículo certificado para ese tipo de presión, mantenido, homologado y financiado, es brutalmente costoso y genuinamente peligroso de operar a largo plazo. Antes de continuar, si estás disfrutando este análisis, considera suscribirte. Ayuda al canal enormemente. Se necesitó otra misión privada con un objetivo muy diferente en mente para ir más allá de donde Cameron se detuvo y tropezar con algo que reabrió toda la conversación sobre lo que realmente podría estar viviendo allá abajo. En 2019, el empresario y explorador Víctor Vescovo lideró la expedición Five Deeps, un programa financiado con fondos privados construido para alcanzar el punto más profundo en los 5 océanos del mundo. Su sumergible, el Limiting Factor, descendió al abismo Challenger múltiples veces solo ese año. Más inmersiones en unos pocos meses de las que el resto de la historia humana había logrado combinadas. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Los investigadores que trabajaban junto a esa expedición recolectaron muestras de agua y sedimento de profundidades por debajo de los 10.400 metros, dentro del agua más profunda de la fosa misma. Cuando los científicos analizaron el material genético en esas muestras y publicaron sus hallazgos en la revista Microbiome en 2019, encontraron algo que no coincidía con ningún modelo existente de vida en el océano profundo. Bacterias especializadas en descomponer hidrocarburos, el mismo tipo de microbios comedores de petróleo, usualmente asociados con sitios de limpieza de derrames de crudo, aparecieron en concentraciones más altas que en cualquier otro lugar jamás registrado en la Tierra, más altas que zonas reales de derrames de petróleo, más altas que suelo contaminado con petróleo diseñado específicamente para albergar ese tipo de respuesta microbiana. Los propios investigadores llamaron al resultado inesperado. Su propia palabra en el artículo publicado fue impactante. Nadie tenía una explicación clara de dónde estaba viniendo tanto material orgánico a una profundidad sin luz solar, sin vida vegetal y sin fuente obvia de petróleo. Parte podía rastrearse hasta contaminación hundiéndose desde la superficie a lo largo de décadas, pero las muestras de sedimento también mostraron hidrocarburos de origen natural, cuya firma química apuntaba a una fuente dentro de la propia fosa, no desde arriba. Ese descubrimiento por sí solo habría sido suficiente para mantener curiosos a los científicos durante años, pero no fue lo único que hizo que los investigadores cuestionaran lo que creían saber sobre la vida a profundidad extrema. Y la siguiente pieza de evidencia vino de un lugar que debería haber sido aún más simple de entender que la fosa. Incluso con dinero privado finalmente impulsando viajes de nuevo después de 2012, la fosa nunca se hizo más fácil para trabajar. Durante una expedición de investigación separada, un módulo de aterrizaje construido específicamente para sobrevivir profundidades extremas implosionó por la presión circundante antes de devolver un solo dato. El vehículo entero se perdió en segundos, aplastado en el momento en que una diminuta debilidad en su estructura cedió. Esa sola falla representó meses de planificación y una porción significativa del presupuesto de una expedición, desaparecidos en un instante. Este tipo de pérdida es lo suficientemente común como para que los científicos la planifiquen. El equipo clasificado para funcionar a profundidades oceánicas extremas rutinariamente regresa dañado o directamente no regresa. De toda la longitud de 2.550 kilómetros de la fosa de las Marianas, un área aproximadamente la distancia de Madrid a Moscú, el número de misiones que han producido datos utilizables de sus secciones más profundas todavía se puede contar en docenas, incluso después de 60 años de tecnología lentamente mejorando. Esa tasa de fallo es la verdadera razón, nada glamorosa, por la que la exploración se mantuvo tan limitada durante tanto tiempo. Nunca se trató de perder interés en la fosa. Se trató de un entorno que castiga incluso los errores pequeños instantáneamente, sin aviso y sin segundas oportunidades,
una vez que algo cede a miles de metros de profundidad. El oxígeno que rompió una regla. Nadie cuestionaba una regla que la biología ha enseñado sin interrupción durante más de un siglo. El oxígeno viene de la fotosíntesis y la fotosíntesis requiere luz solar. Aproximadamente la mitad de cada respiración que una persona toma fue producida por diminuto fitoplancton cerca de la superficie del océano. El resto vino de plantas en tierra. Ambos procesos dependen completamente de que la luz les llegue. Sin luz, no debería producirse oxígeno nuevo. El profesor Andrew Sweetman, de la Asociación Escocesa para las Ciencias Marinas, notó algo extraño en sus propias mediciones por primera vez en 2013. Estaba realizando experimentos en el fondo abisal del Océano Pacífico, en una región llamada la zona Clarion-Clipperton, a unos 4.000 metros de profundidad, colocando cámaras selladas en el fondo marino y rastreando los niveles de oxígeno dentro de ellas a lo largo del tiempo. En un lugar sin luz solar y sin plantas, el oxígeno debería desaparecer lentamente a medida que los organismos dentro de la cámara lo respiran. Las lecturas deberían haber bajado. En cambio, subieron, y subieron significativamente. Durante 2 días de medición, los niveles de oxígeno dentro de las cámaras selladas escalaron a más del triple del nivel de fondo circundante. Sweetman asumió que era un error instrumental al principio. Hizo recalibrar el equipo y repitió la prueba. El oxígeno siguió subiendo de todas formas. Pasó cerca de una década repitiendo variaciones del mismo experimento y haciendo que otros científicos revisaran sus métodos antes de estar dispuesto a publicar lo que los números seguían mostrándole. Su equipo finalmente publicó los resultados en Nature Geoscience en 2024. La fuente probable resultaron ser pequeñas rocas del tamaño de una papa llamadas nódulos polimetálicos, ricas en metales como manganeso, cobalto y níquel, dispersas por extensas áreas del fondo del Pacífico profundo. Estos nódulos portan una carga eléctrica medible en su superficie, con voltajes registrados de hasta casi 1 voltio en una sola roca. Una pila AA estándar funciona a aproximadamente 1,5 voltios, así que estos nódulos estaban produciendo aproximadamente 2/3 de eso sin ninguna biología involucrada en absoluto. El equipo de Sweetman propuso que esta carga natural podría ser lo suficientemente fuerte para separar el agua de mar en hidrógeno y oxígeno a través de un proceso puramente químico y geológico, algo que nadie había documentado que ocurriera en el fondo marino antes. Ese solo hallazgo empujó a los científicos a cuestionar una de las suposiciones más antiguas de la biología, y todavía se debate hoy sin que ningún bando pueda cerrar el caso completamente. El hallazgo del oxígeno oscuro ha sido disputado por otros investigadores que cuestionan si la electrólisis de los nódulos es realmente la explicación correcta, o si algo más en el montaje experimental afectó las lecturas. La propia Nature Geoscience publicó una nota editorial en 2026 indicando que partes del artículo original estaban bajo revisión continua. Ese debate permanece activo y sin resolver hasta ahora. Lo que no ha sido explicado son las lecturas mismas. Una década completa de mediciones repetidas, verificadas por múltiples científicos independientes, que nadie ha podido explicar completamente usando la vieja regla de que el oxígeno solo viene de la luz solar. Esa brecha entre lo que fue medido y lo que la ciencia puede explicar actualmente es exactamente el tipo de misterio sin resolver que mantiene a los investigadores apuntando instrumentos de vuelta hacia el océano profundo en lugar de descartarlo. También se conecta directamente con algo muy fuera de la Tierra. Algo que explica por qué una agencia espacial empezó a prestar mucha atención a los resultados que salían de los rincones más profundos y oscuros de nuestro propio planeta. Júpiter tiene una luna llamada Europa. Saturno tiene una luna llamada Encélado. Ambas lunas tienen océanos líquidos ocultos bajo gruesas capas de hielo sin que ninguna luz solar los alcance. Se ha observado directamente a Encélado expulsando vapor de agua a través de grietas en su superficie helada, lo que significa que su océano oculto está interactuando activamente con el material rocoso debajo de él en este momento. Los científicos creen que ambas lunas podrían tener actividad hidrotermal en sus fondos marinos. Agua caliente mezclándose con roca en total oscuridad, similar a los sistemas de fuentes hidrotermales encontrados en las profundidades de los océanos de la Tierra.
Para prepararse para futuras misiones a estas lunas, la NASA necesitaba entender exactamente cómo la vida, el oxígeno o la energía química podrían formarse en los entornos oceánicos oscuros más extremos disponibles para estudiar, lo que significa las propias fosas profundas y llanuras abisales de la Tierra. Un programa de la NASA llamado SubSea, construido en asociación con la NOAA y el Ocean Exploration Trust, envió investigadores a estudiar volcanes submarinos y sistemas de fuentes hidrotermales cuya presión, temperatura y química coincidieran más estrechamente con las predicciones para el fondo marino de Encélado. La lógica era directa. Si los científicos quieren saber qué deben buscar los instrumentos de detección de vida en una luna oceánica a cientos de millones de kilómetros de distancia, lo más inteligente es estudiar primero el entorno oceánico más extremo disponible aquí en la Tierra y luego construir la estrategia de detección alrededor de lo que aparezca. Las bacterias en el abismo Challenger y los niveles crecientes de oxígeno en el Pacífico no fueron solo descubrimientos locales extraños. Se convirtieron en planos para lo que una futura nave espacial podría necesitar buscar en un mundo completamente diferente. Pon la línea temporal completa junta y aparece un patrón claro. Una sola inmersión rudimentaria en 1960 casi terminó en desastre y ahuyentó cualquier seguimiento rápido. 52 años de silencio casi total siguieron, impulsados por el costo, el riesgo y un enfoque nacional apuntado firmemente hacia el espacio exterior en lugar del océano interior. Un cineasta privado rompió ese silencio en 2012, solo para que su propio vehículo fuera retirado poco después. Una expedición privada en 2019 finalmente regresó con el tipo de datos biológicos extraños que reavivaron el interés científico real, seguida por lecturas de oxígeno del fondo más amplio del Pacífico que desafiaron abiertamente la regla en la que la biología había confiado durante generaciones. Nada de esto es especulación o teoría marginal. Los hallazgos de bacterias de hidrocarburos fueron publicados en Microbiome en 2019. Las lecturas de oxígeno oscuro fueron publicadas en Nature Geoscience en 2024, con una revisión editorial activa todavía en curso. La conexión entre el océano profundo de la Tierra y las lunas heladas de Júpiter y Saturno está documentada directamente en las propias publicaciones de investigación SubSea de la NASA. Cada pieza de esto vino de científicos entrenados, instrumentos calibrados y revistas revisadas por pares, no de conjeturas. Menos de un puñado de misiones rudimentarias han alcanzado jamás el fondo absoluto de la fosa de las Marianas en toda la historia de la exploración humana. Las razones por las que nos detuvimos nunca fueron por perder interés. Fueron por el costo, el riesgo y el momento alineándose en nuestra contra una y otra vez. Lo poco que logramos encontrar allá abajo fue lo suficientemente extraño como para mantener a los científicos, y ahora a una agencia espacial, mirando de vuelta hacia abajo en lugar de solo mirando hacia arriba. Si este video te aportó algo, suscribirte toma 3 segundos y nos ayuda a seguir haciendo contenido como este.